Este programa es patrocinado por la Casa del Agro. ¿Qué tal? Cordial saludo. Soy Marco Tulio Giraldo y esto es Del Campo para el Mundo. Nos encontramos hoy en el municipio del Carmen de Iboral para conocer un poco sobre el cultivo del cannabis y todos los beneficios que esta planta nos puede proporcionar. Esto es una planta ancestral que han trabajado hace 10.000 años, donde nuestros antiguos indígenas, aborígenes, le daban un uso medicinal terapéutico. Hoy en día ya hay mucha gente que se está dedicando a estudiar todos los beneficios que puede tener químicamente la planta y todos los beneficios para controlar y prevenir ciertas enfermedades que nos dan a los humanos. Esperemos que este programa les guste y que ustedes aprendan y aprendamos de que las cosas no hay que mirarlas por la parte más perjudicial o mala, que las cosas no son tan malas viéndolas desde un punto de vista medicinal y que le podamos hacer un aprovechamiento en beneficio de la humanidad. Bienvenidos. Bueno, y para conocer sobre el cultivo del cannabis y romper todo ese tabú que hay frente a esta planta, porque yo creo que nosotros las personas somos muy dadas a mirar todo en una forma general y no vamos a las bondades o a todo aquello que nos puede dar las plantas, porque las plantas tienen un sinnúmero de aplicaciones. Nos encontramos con Jeimer Trujillo. Jeimer, muchas gracias por permitirnos entrar en este mundo del cannabis y enseñarnos no solo cómo se cultiva, sino todos los beneficios que puede tener esta planta. Bueno, primero que todo, muchas gracias Marco Tulio y a todo el grupo y equipo de trabajo de Safari Televisión por ofrendarnos este espacio para poder hablar, y qué mejor, de la planta de cannabis, de esta mágica planta que es algo ancestral y que realmente viene irrumpiendo mucho de los contextos en este momento a nivel de país y del mundo, donde venimos haciendo un enfoque netamente medicinal y donde venimos mostrando todas esas bondades y todos esos beneficios que tiene la planta de cannabis como tal. Porque Jeimer, pues o sea, en los últimos tiempos es que a la planta de cannabis se ha mirado de una forma que es una planta maligna, etcétera, etcétera. Pero si vamos a remitirnos a la historia, los ancestros han utilizado la planta de cannabis a través de la historia. Sí, Marco Tulio, normalmente data aproximadamente que la planta de cannabis existe aproximadamente hace 10.000 años. Dentro de ese contexto histórico que se viene estructurando y que se viene fundamentando, todo parte desde un contexto, digámoslo, medicinal y fitoterapéutico, sí, donde muchas de estas personas que en esa época utilizaban la planta de cannabis con el fin de generar y aliviar todos esos dolores y esas somnolencias que a veces sucedían en las personas. Y más allá de eso, es un tema de bienestar en el que se funda en todo el tema de la planta de cannabis. Sí, porque sabemos pues que la planta de cannabis tiene varios usos. Obviamente que hay gente que le da mal uso a la planta de cannabis, pero la planta de cannabis bien utilizada, ni siquiera sabemos los beneficios que le puede traer al ser humano. Sí, señor, sino que yo, como siempre menciono y como siempre se lo expreso a todas las personas que se acercan y que quieren conocer de todo este proyecto,
Como tal, es importantísimo saber cuáles son esos ciclos productivos de la planta de cannabis y embarcarse sobre qué se quiere direccionar, porque claramente está, o como yo siempre lo he manifestado, la planta de cannabis tiene ciertos ciclos productivos que en este caso yo los embozo de una forma desde el tema medicinal, desde todo el tema fitoterapéutico, desde todo el tema cosmético, nutracéutico. Entonces es de gran importancia poder entender en cuál ciclo productivo usted quiere enfocarse. Bueno, ya en el transcurso del programa nos iremos dando cuenta de todo lo que nos está hablando Jamer. Bueno, Jamer, ¿cuánto lleva usted trabajando con la planta de cannabis? Bueno, aproximadamente vengo haciendo investigación de cannabis hace 5 años y vengo trabajando aproximadamente entre uso, aplicaciones y derivados hace 3 años, donde realmente venimos desarrollando un contexto de productos direccionados a todo el tema medicinal y fitoterapéutico con el fin de generar ese bienestar y plenitud que es nuestro eslogan en las personas. Y más allá de eso, pues yo creo que Infinity CBD es un estilo de vida como tal. ¿Qué quiere decir Infinity CBD? Infinity CBD es nuestro nombre, digámoslo así, como proyecto, porque pues yo creo que siempre en la vida tenemos que pensar algo, nada es imposible y todo trasciende. Ojalá. Y todo está, mejor dicho, ese nombre Infinity me conecta mucho con la profundidad de mi ser. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar y este programa yo creo que lo vamos a dividir en 2 partes para tratar de explicar lo mejor posible a los televidentes y a los que nos ven a través de las redes. ¿Cómo se comienza con el cultivo de cannabis? Bueno, inicialmente, Marco Tulio, hay que tener presente pues que el cannabis botánicamente tiene 3 variedades, digámoslo así, donde están identificadas por el tema, una de las variedades, digámoslo, sativa, Indica y Ruderalis. Pero o sea, estamos hablando de variedades. Sí, sino que es que a nivel comercial se identifica como tema de variedades, derivado pues a que se hace una sinergia, digámoslo, desde tema de hibridación como tal. Pero la planta botánicamente solamente hay estructuralmente tres tipos botánicos. Que ya de ahí se derivan otros híbridos y ya han desarrollado más plantas. Sí, señor. Entonces yo creo que la génesis de todo el tema del cannabis y a partir de todo lo que se da desde la investigación parte de estas tres variedades. De estas tres variedades botánicas, que es Ruderalis, Sativa e Indica como tal. ¿Usted cuántas variedades trabaja? Actualmente yo vengo trabajando 2 variedades que comercialmente son las que en este momento se manejan más, que es tema Indica, Sativa, pero más allá de ese tema comercial es de gran importancia poder identificar qué de esas variedades botánicas que usted trabaja, qué compuestos activos tienen esas plantas. O sea, usted, perdone que lo interrumpa, usted trabaja o la sativa o la indica, pero es dependiendo para lo que usted la vaya a usar. Exactamente, sino que es que todo está direccionado más allá de esa hibridación o si es sativa o indica, porque realmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? O desde el proyecto Infinity, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es identificar una variedad como tal, que en este caso no importa la hibridación que haya, es identificar todos esos cannabinoides que tiene presente la planta de cannabis. O sea, los componentes. Los compuestos activos o los compuestos menores que tiene la planta de cannabis. ¿Por qué? Porque dado esos compuestos que están en la planta de cannabis, son los que hacen esa sinergia, digámoslo, desde todo el tema farmacocinético en los seres humanos y en los animales para generar ese bienestar y esa plenitud en cada persona que consume los productos con cannabis. Y más adelante nos iremos a dar cuenta de ello. Pero bueno, entonces ahora sí hablemos. ¿Cómo arranca el cultivo de cannabis? Inicialmente... ¿Qué es lo primero que usted hace? Inicialmente en el proceso del cultivo de cannabis, pues tenemos que tener presente que hay diferentes métodos de reproducción. Existe un método sexual que es por todo el tema de semillas, que lo que se hace es eclosionar, conseguir esas semillas, darle, digámoslo, hasta que... Germinarlas. Hacerle todo el proceso de germinación y posteriormente a ello se pasa a unas macetas donde se le hace todo el desarrollo. Diferente al tema sexual, que el tema sexual lo que se hace es desprender una parte de la planta, darle unas condiciones y unas características ideales para que ese hijito, o como llamaban nuestros ancestros, ese piecito enraice y por medio de ahí seguir propagando todo el tema de la planta, porque normalmente bajo ese método se obtiene todas las características, digámoslo, físicas de la planta. O sea, si por ejemplo por semilla obtenemos una planta muy buena, si lo hacemos ya de forma asexual o por esqueje, por brote, vamos a obtener una planta igualita a la que teníamos. Sí, señor, vamos a obtener una planta con las mismas características físico-químicas, digamos. Sí, señor, va a ser la misma. O claramente es de gran importancia que dentro de ese manejo y ese ciclo productivo que se le dé, es
es también valioso llevar para poder obtener todos esos compuestos activos de la planta de cannabis. O sea que básicamente usted consigue la semilla, hace la propagación por forma de semilla y luego ya usted sí se propaga de manera asexual. Sí, señor, sino que es que, claro, yo creo que todo está conexo desde esa investigación médico-científica que data la literatura y o esas fuentes de información donde realmente que eso es lo que más me apasiona, que eso es lo que más disfruto, poder entender todos esos compuestos activos que hay de la planta y con base a esos compuestos activos es conectar todos estos cannabinoides, ¿cierto? Con el fin de poder entregar, digámoslo, al fin de todo, un producto terminado con unas características especiales, ideales, que se claro. necesitan. Sí, señor. Bueno, ¿cuánto tarda desde que usted pone una semilla a germinar hasta el emergimiento? Normalmente en un ciclo productivo, normalmente se enmarca entre 8 semanas y 12 semanas, cuando usted hace un ciclo de reproducción asexual. Sí. Cuando usted hace un proceso, digámoslo, en tipo sexual que parte de semilla, Sí. normalmente el primer paso es poner a germinar estas semillitas que duran aproximadamente entre 3 y 4 días en que se genere esa germinación o se... Yo veo que usted no la siembra directo al sustrato o al suelo donde la, o sea, sino que usted la pone en un material a germinar. Sí, sí, señor, sino que con qué fin o sea, es importante también manifestarlo. Sí. Eso se puede hacer también en la semilla directa. Se sí. puede hacer directamente en maceta o en suelo o en tierra, sino que la forma como se hace o como comúnmente se utiliza, pues más fácil para tema de control, estar revisando que esos cotilones sí germinen. Y también pues diría yo que por facilidad, porque o sea, si usted la siembra, acá tenía que estar pendiente de echarle agua durante 3, 4 días que medio reviente y se le puede perder más fácil la semilla acá. Que al tenerla usted en un algodón o en un material. Sí, señor, porque normalmente, y para a todos los televidentes y a todas las personas, el proceso de germinación es algo muy básico, muy simple, que es como nos enseñan en la escuela a germinar un frijolito. Entonces, como para tener esa connotación, para que no se vea como algo de pronto tan complejo y tan difícil, que es más o menos una de las formas como se hace ese tema de germinación. Y de hecho me parece muy inteligente, Jamer, porque ese es el proceso que se debe hacer. Por ejemplo, cuando uno va a germinar unas semillas, digamos que son volúmenes muy altos, usted lo que hace primero es una prueba de germinación. ¿Por qué? Porque a veces de pronto ya son semillas que están pasadas de sembrar, entonces una germinación del 20, del 30% no se justifica ponerla. Entonces él hace todo lo correcto, hace primero prueba de germinación e igual mejor todavía porque él la germina ahí y después las pasa. Sino que lo bonito de todo el tema, Marco Tulio, es que cuando usted adquiere, digámoslo en este caso, semillas o un material vegetal garantizado, pues usted ya va a la fija. Va a la fija. Obviamente ya dentro de esos márgenes, digámoslo, de no germinación, pues obviamente las compañías o empresas que se dedican especialmente pues como a hacer todo ese ciclo, pues ya hay esos márgenes o esas desviaciones donde realmente te envían unas semillas adicionales. Certificadas. Sí, exactamente, te envían unas semillas adicionales con el fin de que sobre ese margen exactamente, de no germinar, pues puedas tener ese producto que usted adquiriste como tal. Yo lo digo es porque pues uno ve en los agricultores, es por ejemplo cuando ellos así como sacan ellos mismos las semillas de cilantro, etcétera, entonces las dejan 1 año, 2 años, entonces ellos antes de sembrarla, primero le echan una maceta o en alguna, a ver si le germina. Si le germina, correcto, la siembran, y si no, no la siembran. Entonces, como le venía mencionando, sobre todo el ciclo productivo, normalmente dura entre 8 a 12 semanas, exactamente. Normalmente, desde un ciclo productivo normal industrial, pues son 4 semanas aproximadamente que están conexas, digámoslo, dentro de un ciclo vegetativo. En ese ciclo vegetativo, pues se hace un mantenimiento de la planta donde se hacen podas bajeros, se hacen podas apicales, digámoslo, con el fin de obtener una mayor producción en la planta y poder desarrollar más cantidad de ramificaciones para poder obtener puntas, como se llama coloquialmente en la industria del cannabis, para tener un mayor volumen de producción. Y es importante resaltar, Marco Tulio, normalmente en el tema del cannabis o en las variedades que actualmente yo vengo trabajando se consideran plantas fotoperiódicas, que es muy importante hacerle ver o saber a las personas que la planta de cannabis es una planta fotoperiódica. ¿Qué significa eso? Que la planta debe de tener 18 horas de luz. ¿Con qué fin? Con el fin de poder hacer ese desarrollo vegetativo y poder ir haciendo esos ciclos productivos de la planta. ¿Con qué fin? Con el fin de usted poder programarse y decir, mira,
yo teniendo estos ciclos de fotoperiodos, pues puedo programarme y decir, estas plantas suspendo ciclo fotoperiódico con el fin de poder generar flores o material vegetal para poder pasar a esos otros ciclos de, digámoslo, del proceso de extracción y aislamiento de ese elemental que contiene la planta de cannabis. Bueno, Jaime, entonces, ¿usted cómo hace para darle 18 horas de fotoperiodo? Normalmente le doy las 12 horas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, les doy un periodo de luz que es el natural, que es el que pues obviamente pues el día sol, ¿cierto? Y ya de las 6 de la tarde a 12 de la noche les doy una iluminación artificial, que eso está regulado por un timer que automáticamente a las 6 de la tarde, cuando ya hay oscuridad, inmediatamente se encienden las luces con el fin de mantener ese estado vegetativo en la planta, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros inmediatamente hacemos esa reducción de ese fotoperiodo, por las variedades que actualmente venimos trabajando, las plantas automáticamente, por su naturaleza, van a entrar a ese ciclo productivo de flor. O sea, se va a adelantar la producción. Exactamente, entonces por eso es de gran importancia ese control del tema fotoperiódico con el fin de usted poder hacer esos, digámoslo, esa perspectiva en tema de producción, en tema de, digámoslo, esos ciclos productivos con el fin de usted poder garantizar una producción estable a nivel de ciclo de la planta. Bueno, Jaime, o sea que usted le hace, la planta de cannabis también se le hace en podas, es con el fin de ponerla a que brote más ramas, porque en los cogollos es donde ella verdaderamente echa la producción. Sí, claro, Marco Tulio, les voy a mostrar o les voy a ejemplificar de cómo debe quedar una planta después de un proceso de poda. Sí. Mira, por ejemplo, en este caso, acá tenemos una planta donde esta planta pues inicialmente se le puede hacer se le hace la poda, que es lo ideal, que de esa punta principal quede aproximadamente entre 10 y 15 centímetros. Normalmente, ¿cómo se hace esa medición? Es algo muy simple, pues, Marco Tulio, es coger la punta de la planta y medir un gemis, ¿cierto? Un gemis, lo que haya ahí de ese gemis hacia abajo, lo que hace uno es retirar todo lo que haya de la planta. Y eso hace que las puntas terminales exactamente produzcan. Y lo bonito de la planta de cannabis, que la planta de cannabis, entre más la apoye usted, la planta se estimula, es estimularla, claro, es estimularla. Entonces por eso es de gran importancia, dependiendo de esos ciclos productivos, cuáles son esos tipos de poda, si usted quiere practicar, digámoslo así. Es muy importante que en ese modelo de crecimiento de la planta empezar a hacer unas podas apicales para poder tener una planta más balanceada y que tengan más puntas con el fin de poder obtener. Bueno, y el tema de luna llena, cuarto menguante, ¿usted utiliza eso o no? Yo ese tema sí, es un tema muy ancestral que uno debería utilizarlo, como lo hacían pues todos nuestros abuelos. Sí. Pero realmente, hombre, Marco Tulio, no lo hago. No lo hago. Y no le ha dado por ensayar. No lo he hecho porque es un tema muy sigiloso y de mucho orden, digámoslo así, y dentro de todas esas actividades que uno tiene, se le olvida cuándo es una llena, cuándo es cuarto menguante, cuarto creciente. Tiene que tener uno una cantidad de... Porque se dice que los árboles se deben de podar en menguante, apenas llena la luna. Pero muchos hablan es por la forma que la planta en esas épocas sube la sábila hacia todas las ramificaciones. Entonces por eso muchos de los abuelos, los ancestros manifiestan ese tema del menguante, porque se entiende que en esa instancia del menguante no hay ese, digámoslo así, ese subidón de esa sábila. La planta está seca o el tallo está seco. Exactamente, el tallo está seco, entonces no va a haber un riesgo, digámoslo, de que la planta se pueda enfermar o le pueda entrar algún microorganismo que pueda ser maléfico para ella como tal. Entonces ya les voy a mostrar cómo debe quedar esta planta y aprovechar de una vez también cómo es que se retiran las partes o los hijitos o como se llaman los esquejes para poner para hacer un tema exactamente. Normalmente uno lo que hace es retirar una parte de la planta que es así este tamaño, ¿cierto? Lo que hace uno es retirar todo el material que esté por debajo de esa punta. Condición principal:
que las dos hojas principales quede una parte, digámoslo, de una apical. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando usted ya haga todo el proceso de propagación, la planta pueda tener un desarrollo normal. Exactamente, entonces normal, es muy sencillo, lo que hacemos es retirar una parte de la planta, ¿cierto? Sí. Le retiramos y le hacemos este corte en tema de hojas con el fin de minimizar todo el tema de deshidratación en la planta. Correcto, sí. Y ya posteriormente a eso, lo que hacemos es hacerle como una especie de peloncito a todo el tallito con el fin de desprenderle la corteza y aparte de eso, pues adicionarle un enraizante o unas auxinas para estimular todo el tema radicular. Y ya posteriormente, después de hacer esto, lo que hacemos es ingresarlo a una cabina, digámoslo que en este caso yo utilizo una caja de paletas. Sí. Donde acá prácticamente... y perdóneme que lo interrumpa, Jamer, es un laboratorio. Esto es un laboratorio. Sí, porque es que, Marco Tulio, mira, la mejor forma como se puede hacer el tema de la propagación es que a la planta hay que darle unas condiciones. Sí. Porque si nosotros no le damos unas condiciones ideales, pues el tallo se va a podrir, ¿cierto? Sí. No va a haber una eficiencia en tema de enraizamiento como tal y no vas a tener una eficacia en el momento de poder seguir un ataque de hongos o bacterias que van a destruir la planta. Entonces, después de que obtenemos esto, lo que hacemos es aplicarle una auxina o un enraizante y posteriormente a esto lo que hacemos es sumergirlos acá en esta parte y se va a visualizar algo así como esto, mira. Ahí podemos ver que esos son, vulgarmente hablando, las ramitas o los esquejes que él cortó, les hizo el procedimiento, quitar hojas y los enterró. Y acá vemos ya cómo han comenzado ya la reproducción de nuevos cogollos. Sí, ya si quieres ya igualmente les puedo mostrar acá. Esto es una variedad que está recién puestecita, digámoslo, en este caso, acá ya vamos a encontrar... Embolsadas. Sí, acá también es el mismo proceso, pero acá ya vamos a encontrar esquejes enraizados. ¿Qué es esto? Así como esto. Mira cómo van a estar, cómo quedan. O sea que prácticamente ya esto es un esqueje que tiene una idea del 100%. Exactamente, ya este esqueje como tal, ya prácticamente lo que se hace es darle otros días más en la caja, que con el fin de que termine de formarse bien esa radícula o esa raíz en el esqueje, y posteriormente a eso lo que se hace es pasarse a una bolsa que si quieren enseguida lo podemos ejemplificar también. Yo le pregunto, y venga, permítame, Jamer. ¿Qué tipo de sustrato utiliza usted para Normalmente esto es un sustrato a base de chip de coco, perlita y nada más. Sí. En pocas palabras es una turba. Es una turba de coco. Es un material inerte que viene totalmente esterilizado. Exactamente. Acá en este tipo de sustrato usted, pues en teoría, si usted hace una buena manipulación del sustrato, no va a encontrar ni hongos ni bacterias, de tal forma que la planta se reproduzca totalmente sana. Lo que si lo hiciera con sustrato o tierra normal, podría haber contaminación de bacterias y hongos. Sí, ¿no? Marco Tulio, es de gran importancia poder tener un sustrato inerte, pero más allá de ese sustrato inerte, lo que se hace es uno acomodarlo a esas características químicas, digámoslo. Y físicas. Y físicas, claro, porque yo, aparte de que es un sustrato inerte, sino que es que dentro de las características y las condiciones que necesita la raíz de la planta de cannabis, es un sustrato que sea muy aireado, un sustrato, digámoslo, que sea liviano, con el fin de que ese desarrollo de raíces... Que no se compacte. Exactamente. Que haya un buen intercambio catiónico, intercambio de aire. Correcto, Marco Tulio, con el fin de que la planta pueda tener un desarrollo de radicular mucho más natural y sin forzarlo. Y aquí podemos ver, vea, prueba de ello es que esto es una planta totalmente sana. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las raicillas son totalmente blancas. Si estas raicillas estuvieran café o de un color diferente, esos son síntomas de enfermedad. En cambio acá podemos ver que las raicillas son Y blanquitas. por ejemplo, le cuento algo, Marco Tulio. Esto es una variedad que recientemente la importé de España. Sí. Son unas variedades de un material vegetal que importé de España. Estos son unos cannabinoides. Normalmente, dentro de esa caracterización que hay dentro de la industria del cannabis, teniendo presente el tema de cannabinoides o fitocannabinoides, como se llaman esas moléculas activas de la planta de cannabis. Estos son unos esquejes que se viene algo muy bonito y que próximamente en otra oportunidad les contaré desde un tema medicinal, que es un fitocannabinoide que se llama THCV y CBDV. O sea, este tipo de planta
¿Es una planta ya mejorada o es un híbrido de las Sí, que hablamos ahora? sí, señor, digámoslo así, que es que a nivel de la industria del cannabis y cuando usted tiene un enfoque, digámoslo, medicinal, Sí. obviamente desde todas las características de la Sí, planta sí. de cannabis es medicinal, pero lo bonito del tema del cannabis es que cuando usted empieza a adentrarse dentro de ese tema de investigación y cuando usted empieza a indagar toda la química de la planta Sí. de cannabis, vas a encontrar lo que normalmente llaman cannabinoides o O sea, fitocannabinoides. diferencias entre unas y otras. Exactamente, y le voy a poner un ejemplo, algo muy coloquial, Sí. y pues como para que de pronto todos los televidentes lo asocien. Así como en el ganado, como en las vacas, bueno, en el ganado y en los Sí. caballos hay razas de caballo, En los cerdos, en en todo. los cerdos, en las plantas de cannabis también hay Sí. unas variedades específicas que son más abundantes Sí. en esos cannabinoides, como en el caso del ganado, el ganado que es caracterizado por abundancia en leche es el Holstein. Sí. En este tema del cannabis también hay unas variedades que son más abundantes en tema de CBD, Sí. que es una de las moléculas Sí. activas de la planta de cannabis, en THC, Sí. en CBDV, en THCV y en CBG. Y cada cannabinoide ejerce un tema o modula tema de la naturaleza o medicinal en la Y persona. para los televidentes, esos términos que él nos está diciendo ahí ahora, que nos acaba de hablar, esos son términos que son principios activos, que unos actúan en una cosa, otros actúan en otra, en el ser humano o en el cuerpo del ser Claro, humano. y Marco Tulio, es que yo creo que eso es por eso muy importante ver como esa iniciación de cómo es todo ese ciclo productivo de la planta, porque es importante saber que es que la planta tiene su agricultura, que es todo el Sí, proceso. el tema físico, sanitario, Exactamente. de reproducción. Pero la magia también sucede cuando usted empieza a interiorizar y a adentrarse en la química de la A planta. indagar todo lo que puede tener una plantica. Exactamente, porque es que prácticamente es muy bonito poder hablar de la agricultura del cannabis, pero más allá de eso también, Marco Tulio, es poder interpretar todos esos compuestos activos que tiene la planta de cannabis. Porque a la larga, si usted no conoce y no indaga sobre todo lo que puede tener una plantica de estas, va a ser otro ciudadano común y corriente, otro productor de... Me parece muy pertinente Sí. y con mucho respeto, pues Sí. sí, o sea, vamos a estar en la misma sinergia de, como se dice, un cristiano más. Un cristiano más. Pero yo un creo que la cristiano más. magia existe y cuando usted se adentra en ese tema médico, bueno, digamos lo médico no tanto, en ese tema científico, investigación de la planta y empieza a interiorizar cada compuesto que tiene la planta, ahí es donde surge y se resalta ese bienestar de la planta, porque obviamente vas a estar sabiendo cuáles son esos compuestos y ese bienestar que le va a entregar a la planta teniendo presente ese material vegetal que tiene. Y a la larga le va a permitir a usted también decir, bueno, yo me quedo con esta planta porque esta planta es la que me permite hacer mucho más productos que todas. Sí, Marco Tulio, pero afortunadamente el proyecto Infinity en este momento somos un privilegio, somos Sí. privilegiados porque actualmente tenemos en este momento todos los materiales vegetales que Sí. en este momento son más abundantes en la planta de cannabis. Cuando yo me refiero más abundantes, me refiero son a las moléculas Sí. activas, a los cannabinoides, fitocannabinoides como normalmente se conocen en la industria y que tenemos, digámoslo así, una diversidad para poder ejercer ese bienestar en las personas. O sea que en pocas palabras, o sea, lo que usted quiere no es un cannabis con fines recreativos, sino con fines medicinales Sí, y sí, que sí. le sirvan a la gente. Exactamente, obviamente desde esa doctrina y desde ese pensamiento que es Infinity CBD, es poder, como siempre lo he mencionado, generar ese bienestar y esa plenitud en cada ser humano, porque yo a muchas personas les digo, el tema del cannabis para mí debe comportarse como se comportan muchos de las otras Plantas. plantas. Por ejemplo, hablemos, el tabaco es dañino. Por ejemplo, mucha gente habla del tema del tabaco, Sí, por ejemplo, el alcohol. Y hay una cantidad de cosas que realmente cuando usted las maneja con esa sutileza Sí. y lo maneja desde un componente medicinal y Sí, científico, vas a poder llegar a Muy bueno. cosas muy lindas y poder ofrendarle esa seguridad a cada persona que consume diferentes productos vinculados con el tema del cannabis, en este caso tema de CBD o tema de fitocannabinoides como tal. Bueno, Jamer,
¿Cuánto demora una planta de cannabis desde que usted la siembra en semilla hasta que ya lleva producción? Marco Tulio, mira, normalmente es un ciclo de 12 semanas. 12 semanas. Sí, señor, 12 semanas. En ese ciclo de 12 semanas son, como mencionaba anteriormente, 4 semanas en ciclo vegetativo, Sí. ¿cierto? Y 8 semanas, 8 semanas en ese orden de días para todo el tema de formación y todo el ciclo de producción a flor. O sea que estamos hablando de que es un tiempo relativamente corto, estamos hablando de 3 meses Sí, señora. para llevar una planta a producción. Exactamente, casi que cuando uno hace una escala de producción ordenada Sí, y secuencialmente, usted va a tener producción cada 2 meses. cada 2 meses. Cada 2 meses, porque uno lo que hace es hacer todo el ciclo de propagación, Sí. tener las otras bases donde usted empieza a hacer un desarrollo, digámoslo, de ese material vegetal para que la planta tenga un desarrollo Sí. que normalmente así lo hago yo, hago escalonado el proceso. Sí. O sea, tiene una escala para que siempre poder tener producto, o sea, tener Exactamente. materia prima para elaborar los productos que ahora más adelante vamos a ver. Exactamente. Bueno, problemas Bueno, a la hora de producir sí, señor. cannabis. Dentro de los problemas, digamos, los fitosanitarios que se manifiestan más en la planta de cannabis, pues a nivel de ella es en tema de ciclo de floración, Sí. es el tema de botritis. Botritis. El tema de botritis es el dolor de cabeza de todos nosotros como cannabicultores, que quizás obviamente eso también a medida que usted hace un ciclo productivo y de buena prevención durante todo el proceso de la planta, puede mitigar un poco todo ese tema de, digámoslo, de esa botritis que se genera. A nivel de etapa vegetativa, pues normalmente es un tema de mosca blanca, Sí, ¿cierto? sí. De ácaros, de microácaros. Porque como la planta de cannabis tiene un color más bien amarillo, eso atrae la mosca Exactamente, hace que ya, pero para mí dentro de lo que he venido haciendo en todo este ciclo productivo, Sí. de las cosas más complejas que se dan es el tema de la botritis. de la botritis. Todos los otros, por ejemplo, el ácaro, el microácaro, el oidium, Controlables. o el oidium o el mildeo blanco, como también se llama, Sí. también la cercóspora, que a veces da por un tema de contaminación aérea, En el ambiente, sí. de ambientes, es lo que normalmente más comúnmente pasa en la planta de cannabis. O sea que a veces hay que utilizar controles para ese tipo de Sí, no, enfermedades. Sí. por ejemplo, dentro de todo ese ciclo que yo hago, prácticamente y normalmente una escala industrial, las Sí. plantas se alimentan diario, Sí. las plantas tienen que tener, digámoslo, unas partes por millón de unos nutrientes, Sí. aparte de eso, toda la nutrición que se le ingresa a la planta o al sustrato digámoslo, una nutrición, digámoslo, establecida, estandarizada, con pH, electroconductividad, para poder darle esas garantías a la planta. Y que no Digamos, el cannabis, ¿en qué tema de nutrientes es más exigente? Sino que como toda planta, Marco Tulio, debe tener esos componentes, un equilibrio, Elementos NPK. mayores, menores. Exactamente, en este caso yo los menciono micro y macronutrientes. Dentro de esos macros podemos abordar tema de nitrógeno, Fósforo, potasio. que son como los principales. Sí. Y ya unos micro, que son un zinc, un magnesio, un manganeso, Como es una planta, un silicio. como es una planta que se utiliza la flor, pues obviamente que se utiliza acá y toda la planta, pero lo esencial aquí es la flor. Sí, señor, acá la flor, pero normalmente lo que he venido haciendo, casi que dentro de ese mismo ciclo productivo se manejan esos mismos, digamos, esos nutrientes, Sí. sino que es que el éxito radica es en esa etapa en la que se encuentra la planta, cómo usted puede manejar todo el tema de las electroconductividades en la planta de cannabis, para que eso sea más eficiente en el proceso productivo. Y minimizar problemas de hongos y bacterias. Entonces, por ejemplo, en un ciclo vegetativo, pues obviamente uno, como mencionaba ahora, pues manejamos un pH entre 6,2, Sí. máximo 6,3, pues para todo el tema Sí. nutricional. Y en temas de electroconductividad llegamos a aproximadamente entre 1.200, 1.300 partes por millón, digámoslo, en el tema de alimentación. Ya cuando pasamos a un ciclo, digámoslo, productivo, que es para la formación de flor, lo que hacemos es nuevamente incrementar esas cantidades de electroconductividad en la planta con el fin de generar unas flores más densas. ¿Y cómo lo hacen? Eso normalmente es un parámetro que nos da el equipo para poder medir esos digamos. Pero bueno, por decir algo, si usted ve que aquí está bajo en electroconductividad, ¿qué hace para Sino que es mejorar que eso? todo es un ciclo, Marco Tulio. Yo desde el primer momento que empiezo a sembrar,
yo tomo unos parámetros Sí, de ese sustrato, sí. hago unos análisis de barrido. Conductividad, todo Sí, ese tipo señor, de cosas. claro, porque yo tengo que partir de un estándar. Sí. Entonces yo, por ejemplo, cuando empiezo todo el ciclo de siembra, lo que hago es tomar el pH y electroconductividad y ya lo que yo quiera estandarizar. Normalmente yo inicio en un sustrato que aproximadamente parte de un pH 6.3, Sí, 6.4, neutro, casi que neutro. no tan neutro, Un poquito ácido. con tendencia más acidez, ¿cierto? Acidez, sí. Con tendencia a acidez. Y aparte de eso llevo a unas partes por millón, que esto yo lo llevo por un tema de electroconductividad entre 1200. Con Sí. eso yo inicio el ciclo productivo y trato a medida que voy avanzando de tener ese mismo parámetro en tema de nutrición. Excelente. O sea que estas planticas aquí ya están casi que a punto de comenzar floración. Sí, estas plantas seguramente en 2 semanitas aproximadamente Sí. lo que hago es reducirle el tema del fotoperiodo Sí, para que acortárselo. acortarlo para que ellas inmediatamente ya empiecen en esa transición Brotación a de- tema de formación de flor como tal. Vamos a ver allí, vamos a ver si, pues aunque no está bien florecida, pero sí vamos a ver en una plantica más o menos ya cuando comienza el ciclo de floración. Exactamente, es una planta que está en segunda semana de floración. Para que más o menos podamos ver y ejemplificar cómo es esa transición de un estado vegetativo a un estado productivo ya. a un estado productivo. Vamos a ver la plantica. En la Casa del Agro encuentras todo lo relacionado con producción agropecuaria. Ofrecemos concentrados, drogas veterinarias y alimentos para mascotas. También contamos con insecticidas, fungicidas y herbicidas. Tenemos herramientas como machetes, asadones y ricatones, así como fumigadoras y empaques para papa, zanahoria, repollo, remolacha y frijol verde. Encuentra abonos finos, urea, microelementos, magnesio, fósforo, potasio, calcio y más. Además disponemos de una amplia variedad de semillas y correctivos de suelo. La Casa del Agro, tu aliado en la producción agropecuaria. Visítanos y encuentra todo lo que necesitas en un solo lugar. Estamos en la calle 27, número 2829, Centro Comercial Los Sauces, El Marinilla, Antioquia. ¿Es posible imaginar un mundo sin medios de transporte? ¿Es posible imaginar un mundo sin entretenimiento? ¿Sin electricidad? Lo que no sería posible es imaginar un mundo sin agricultura. Por eso en Syngenta trabajamos de la mano de los agricultores, porque gracias a su labor, el mundo se alimenta día a día. Juntos le damos vida a su cultivo. Syngenta. Bueno, y aquí tenemos dos plantas. Una que está totalmente en estado vegetativo y otra que ya está entrando en estado de producción, del ciclo productivo. Jamer, yo veo que hay diferencia en las dos plantas. Claro, sí, Marco Tulio, mira, normalmente en el ciclo vegetativo vamos a ver unas hojas de un color más verde, vamos a ver unas hojas mucho más grandes, a diferencia a cómo se encuentra en el estado inicial de floración, porque acá lo que podemos identificar es que ya empieza a formarse Los botones. Digámoslo, las florescencias, o como coloquialmente también lo llama la sociedad, los moños de la flor. Pero normalmente desde un tema técnico esto se llama tema florescencias o flor de cannabis como tal. O sea que en términos generales, esta planta ya tiene alrededor de 11, 12 semanas. Esta planta aproximadamente está, sí señor, está entre la 10ª y más o menos. Y después de que comienza floración, ¿cuánto demora la planta ya en estar el moño, como vulgarmente lo llaman? Como lo llaman, normalmente son 8 semanas, casi que en la semana sexta, séptima, uno ya empieza a hacer un análisis de tricomas, sí, porque con base a esos tricomas que muestre la planta, porque obviamente eso tiene unos puntos de cosecha. Tiene tiempos de cosecha. Y dependiendo para lo que se quiera. Claro, y faltaba como hacer esa salvedad. Dentro de esa formación de la flor de cannabis, la planta tiene algo que se llaman los tricomas, que eso es lo que nos da el punto de cosecha. Lo ideal es que haya un equilibrio entre tricomas que sean un color cristalino, ¿cierto? Un color cristalino y un color ámbar, con el fin de que se genere un efecto, digámoslo, muy equilibrado en el tema de la planta. Y tener muy presente, por ejemplo, en el caso de la molécula del CBD, es muy importante tener esos ciclos productivos. Sí. ¿Por qué? Porque si en el momento de que usted se acelera
o cosecha antes cambian las moléculas activas o químicas de la planta van a cambiar. Entonces, sí. En el caso del CBD pasa algo muy particular, que cuando usted cosecha antes de tiempo puede haber unos altos rangos de THC, que es otra molécula, y que dentro del marco legal normativo en Colombia solamente hay unos topes máximos, que es un 1%. Entonces, por eso es de gran importancia uno tener esos puntos de cosecha para que en el momento de que usted llegue a esos puntos del CBD, que digamos en este caso estamos hablando, pueda estar por debajo de esos rangos y no pueda ser un material que sea rechazado para un tema de un ciclo de producción en tema de alimentos y en otros compuestos que uno genera desde un tema medicinal y fitoterapéutico. O sea que, como ven, amigos televidentes, cuando se trata de cultivar cannabis con propósitos medicinales, terapéuticos, etcétera, etcétera, hay que tener conocimiento. No es lo mismo que producir cannabis con fines recreacionales, porque los químicos de la planta cambian de acuerdo al estado de la floración. Sí, es muy importante porque cada ciclo productivo, y como mencionaba al inicio del programa, es de gran importancia saber cuál es ese ciclo productivo que usted quiere direccionar. Si usted lo quiere direccionar solamente en un tema medicinal y fitoterapéutico, si usted lo quiere direccionar a un tema recreativo, si usted lo quiere direccionar a un tema cosmético, nutracéutico, direccionado también a tema animal, y en este caso tema de personas, es de gran importancia tener esas salvedades, porque pues de ahí es donde usted partiría para generar esas formulaciones magistrales, digámoslo, en el concepto de todo el tema. Y de un buen producto. Y de un buen producto, claro, porque es que realmente la magia del cannabis radica es en todos los compuestos y esos compuestos menores que tiene la planta. Y a otro tema que no habíamos tocado, el tema de los terpenos, que es otro mundo. Pero hablemos en español para los televidentes y aún para nosotros que no tenemos mucho conocimiento del cannabis. ¿Qué son los terpenos? Bueno, los terpenos de la planta de cannabis, eso se encuentra en todo el reino vegetal. El tema de los terpenos de la planta de cannabis es toda la parte aromática que se encuentra, digámoslo, en muchas de las plantas. Sino que es que lo más lindo que hay en el tema de la planta de cannabis es que usted puede encontrar un gran sinnúmero de perfiles aromáticos que hay a nivel de toda la naturaleza. Entonces, por eso es de gran importancia uno decir, venga, esta planta qué perfiles de terpenos tiene o qué perfiles aromáticos. Yo tengo variedades que usted puede encontrar entre 30, 40, 50 perfiles de terpenos, y ahí es donde cuando mucha gente asocia, mira, porque esta planta de cannabis huele como a mango biche, esto huele como a citronela, esto huele como a eucalipto. Es derivado. Y también es de acuerdo al estado vegetativo de la planta. Exactamente, ¿no? Eso prácticamente el tema de los terpenos, usted lo identifica mayormente en el ciclo de floración, que es en esta etapa. Pero es de gran importancia para usted poder cuantificar todos esos perfiles de terpenos o esos temas aromáticos, hacer digámoslo, una radiografía, o como se llama también una cromatografía de gases, donde en ese análisis o en ese examen que se le hace a la planta de cannabis se obtienen o se muestran todos esos compuestos o esos terpenos o esos cannabinoides para usted poder empezar a unir esas cositas y poder direccionar ese tema medicinal y fitoterapéutico. Bueno, amigos televidentes, ahí podemos ver una lección muy bien dada de cómo se cultiva la planta de cannabis y también cómo se cultiva de acuerdo a los fines o a los usos que se le va a dar a esta. Recuerden que este programa es patrocinado por Syngenta y la Casa del Agro. Gracias a ellos podemos desarrollar este tipo de programas. Los esperamos en la segunda parte, que ya es todo lo que se puede hacer con la flor del cannabis, con las hojas y con el tallo de cannabis. Esperemos que les haya gustado y dentro de 8 días continuaremos con la segunda parte.
Este programa es patrocinado por la Casa del Agro.